No sé si ahí sí mira mi pantalla. No, no se ve todavía, doctor. Qué complicado. Espera. Eh, ahorita. Sí, Y ahorita sí. ok. Pues, vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de flujo digital en odontología. Yo, honestamente, como no sé si mencionó lo de las fechas y eso, pero yo empecé con esta parte digital allá por el 2013. Yo fui pionero en esa parte y pues sobre todo en la parte de tomografía. Y ya después pues me fui metiendo un poco más a lo del flujo digital con máquinas ya como escáneres y esas cosas, ¿no? Entonces, a medida pasando el tiempo, estoy evolucionando y lo va haciendo demasiado rápido, pienso yo. Antes era un poco más lento esto y se podía ir un poco más despacio, pero ahorita esto va a paso agigantado. Así que yo no tengo mucho que enseñarles, no vengo a enseñarles casos míos, no vengo a mostrarles fotografías de otras personas. Yo realmente lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funciona esto. Sí, eso es para mí es lo más importante porque es como vamos a trabajar, es como actualmente estoy trabajando en la universidad con la gente de último año y es como lo hago en mi clínica. Entonces, a mí me costó un poquito entender más o menos en qué consistía esto, pero básicamente seguir, o sea, seguir un flujo digital, pues es trazar un sistema mediado por recursos digitales con la finalidad de optimizar el trabajo clínico. Actualmente, en mayor o menor medida, ya nos encontramos inmersos dentro de un sistema, porque ya utilizando CBCT, haciendo mediciones cefalométricas con un software o con un simple uso de una cámara fotográfica digital, estamos desarrollando trabajos con pliegues digitales completos o parciales. Y eso es lo que muchas empresas con los departamentos de investigación y desarrollo pues trabajan hoy en día en el desarrollo de pliegues digitales completos. El flujo digital pues consta de tres fases muy importantes, la parte de digitalización, la parte de diseño y la parte de producción. Eso es lo que hacemos usualmente con la ontología. Y entonces viene la pregunta, pues, porque a veces la gente dice, bueno, no, pero es que es el CAD-CAM. ¿Qué es realmente el CAD-CAM y qué es el flujo digital? El CAD-CAM, pues, ustedes saben que lo componen algunos equipos. Equipos como estos, donde yo tengo las siglas de CAD, que es diseño asistido por computadora, y las siglas CAM, que son la manufactura asistida por computadora. En realidad, como les decía antes, la parte digital yo la comencé con el CBCT, ¿sí? Porque fuentes para digitalización de imágenes comenzaron con CBCT, que son tomografías axiales computarizadas. En este caso no son axiales, son de haz cónico y pues nos permitían hacer radiografías en tres dimensiones, nos copiaba un modelo 3D y a partir de ese modelo 3D, pues también podíamos movernos en diferentes planos en tiempo real sobre, sobre el uso de un software, ¿no? Y Perdón, ahí ocupa, doctor, eh, perdón, hola, perdón. Solo le quiero, porque sí se escucha el eco, si probamos si usted conecta sus audífonos al celular y así ya eso, no. permítame.
Ahora, Se escucha siempre. Perfe- Ahorita conectó los audífonos al celular. pues se supone que sí estoy en el celular. Permítame. No, ahora se escucha peor, ¿no? Se escucha. Permíteme. ¿Y ahora? Ahora sí se ¿Hola? escucha. Sí, ahora sí ¿Se escucha mejor? sí, se quitó el eco. Sí, ya. Gracias, doctor. Va, ahora solo déjeme ver cómo hago para compartirlo. No, está compartiendo pantalla. Sí, pero no me puedo mover. Sabes que me quedó como congelada. Ah, Y deja de compartir y vuelve a compartir. no, permítame, es que es otra cosa. Ok, pero sí me escucha bien ahora, ¿no? Sí, doctor. Listo, vale, ahí sí ya voy. Sí, se le escucha. Gracias. Vale. Entonces, yo les decía, con la parte esta de CBCT, es con lo que yo inicié y básicamente tenía modelos para moverme en tiempo real y modelos 3D que no se podía hacer mucha copia en ese momento, pero algo se hacía, ¿no? Ahora, eso es con lo que yo inicié, sí, pero por ejemplo, ya con el uso de escáneres, pues el mío propio lo obtuve en el 2019, pero yo estuve usando esto a partir de ahí de como el 2011. Era muy diferente a como es ahora. Yo usé un sistema de laboratorio y no un sistema Chairside como tal, pero desde ahí quedé enamorado y me gustó mucho. Entonces, ya hablando de las fuentes de digitalización de imagen, tenemos el CBST, el escáner, pues en este caso mencionaría el escáner intraoral. En este podemos hablar de los usos del escáner que son de dos tipos, intraorales y extraorales. Ambos ofrecen archivos STL, que son litográficos o en triángulos, el lenguaje de triángulos estándar, como una conversión de triángulos que se unen a diferentes puntos. Eso se conoce como malla. Muchas veces cuando estoy escaneando van a escuchar que yo digo, cierra la malla, cierra la malla. Cierra la malla de un modelo es completar esa parte del modelo.
y que quede todo unido. Si ese modelo no está unido, no sirve, ¿sí? Eso es con respecto a los escáneres. Yo no voy a hablar un montón de escáneres porque no me corresponde ahorita. Yo creo que esa es parte de otro diplomado y no voy a ondear en eso. Yo uso uno en la clínica y en la universidad uso dos distintos. Entonces, no voy a hablar mucho de eso, al igual que las imágenes extraorales en algún momento se ponen de moda, pero yo creería que esto no va a ir más allá y hoy por hoy creo que hay aparatos que se llaman, eh, permítame, son de fotogrametría. Yo creo que eso es lo que viene más adelante, no tanto un escáner extraoral como tal. Si se fijan en lo que está en la pantalla, pues básicamente solo estoy usando, que son para laboratorios de prótesis y son capaces de digitalizar modelos en escaloya. Pero ahorita viene mucho la parte de copiar movimientos del paciente, no solamente la foto, que ahora ya se pueden hacer cosas en foto, pero básicamente copiar los movimientos del paciente, o sea, copiar los movimientos de la mandíbula del paciente. Eso es lo que viene ahorita con la fotogrametría y de eso no encontré imágenes ahorita, pero es lo que se viene ahorita. Así que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vamos a hablar básicamente de cómo es el flujo digital. Yo les decía que se componía en varias fases, en digitalización, en diseño y producción, ¿ok? En escáner intraorales, pues vamos a hablar que esa es la parte de digitalización, o sea, cómo yo hago para digitalizar un modelo o digitalizar la boca del paciente. Entonces, todos los escáneres intraorales, pues son de tipo óptico y aunque manejan dos modelos distintos, o sea, o dos flujos digitales, está en la parte chairside o de clínica, que es el que yo uso en mi clínica, que básicamente el pionero de ellos fue CEREC AC, que son asociadas a escáneres, que el CEREC AC es en sí la computadora. El escáner intraoral se llama Omnicam y en mi caso se llama PrimeScan, ¿sí? Todos estos van conectados a una fresadora que puede ser MSX, MSXL o MSX5, que ahora es de 5 ejes. Y la parte de laboratorio, que es la parte lab side, ¿sí? Que donde yo envío archivos digitales a un laboratorio y ellos reconocen este archivo y trabajan en él. Eso es como cuando yo envío una impresión, ¿ok? La impresión, tienen que entender que esto funciona como información también. O sea, tengo una impresión digital y tengo una impresión análoga, pero las dos son información. Y por eso es tan importante saber qué es lo que yo estoy enviando. Yo de verdad le digo a la gente que esta parte del escáner no es que este sea más fácil, no es que este me vaya a hacer que las cosas funcionen mejor. De hecho, es mucho más difícil que tomar una impresión. Son los mismos pasos. Yo coloco hilo retractor, doble hilo, que es la técnica que a mí me gusta, pero usualmente esto tiene que estar libre de saliva, libre de sangre y, y humedad que pueda haber ahí o alguna mancha. Entonces, eso es mucho más difícil de manejar con el escáner intraoral que con las impresiones. Entonces, el que no puede tomar impresiones, no puede escanear realmente. Que lo va a hacer, sí, porque la máquina lo hace, pero que eso vaya a quedar bien, no lo creo. Así como hay errores en la impresión, también hay errores en el escaneo. Y el problema es que muchas veces, tal vez los errores de las impresiones no solo son culpa de nosotros, porque, por ejemplo, yo pude haber tenido todo mi ambiente intraoral muy bueno, tomar una buena impresión. ¿En cuánto tiempo la vacié? Por ejemplo, ustedes saben que la silicona de adición tiene que vaciarse hasta el día siguiente, porque son 10 horas de espera para que el material estabilice y no se vaya a formar.
obviamente en un escáner intraoral no va a funcionar igual, les va a ser inmediato, ¿sí? Pero supongamos que yo dejé todo bien mi impresión. ¿Quién me la vació? Si el que me la vació me le dejó burbujas, ya la regó, o sea, ya pasó en mi impresión. Si se la doy al laboratorio y no hizo la correcta mezcla, si el motorista se la llevó y la anduvo medio día ahí en el sol y se deformó, ya no es mi culpa, pero son muchos factores que influyen en que yo tenga buena información de, de lo que copié de la boca y se lo puede entregar al laboratorio. El laboratorio, también quiero que me entiendan porque yo conocí mucho esa parte del laboratorio y hoy en día yo soy mi propio laboratorio porque yo diseño mis cosas. Entonces, usualmente el problema no es del laboratorio. Nosotros estamos acostumbrados a culpar al laboratorio cuando algo no quedó, cuando algo me salió mal, pero en realidad estoy evaluando lo que yo estoy enviando al laboratorio. Yo tengo a muchos amigos de laboratorio y a ellos les gusta mucho trabajar a veces con modelos buenos. Los modelos más feos, los modelos que tienen error y todo eso, usualmente se las dan al que está aprendiendo. Y los modelos más bonitos de trabajar se los quedan los propios los de laboratorio, que son los que trabajan bien. Entonces, no es que esto me va a cambiar o que no voy a tener error porque tengo un escáner. Usualmente la gente que vende el escáner se lo anda vendiendo como tal. Mire, doctor, no se preocupe, hoy ya no va a tomar impresiones. Ya la vida va a ser más fácil, todo va a salir y su laboratorio lo va a copiar. Y eso no es así. O sea, los laboratorios, igual, si no tienen un buen escaneo, esto no va a funcionar. Entonces, yo quiero que entiendan que el escáner no es el que hace la magia, sino que siempre es el operador, el odontólogo operador, el que va a hacer la diferencia. Entonces, yo solo les digo que no crean todo lo que dicen afuera, que dicen, ah, pero es que es porque tiene un escáner, es que ya no toma impresión, ¿no? Pero sigo haciendo las mismas cosas con o sin escáner. O sea, ya ves, me puedes poner ahí un paciente y yo le tomo la impresión análoga y que si ya tengo un poco de no hacerlo, pero eso no importa, me sale igual. Ahora, ¿qué es lo que yo hacía? Antes de pasarme a esta parte digital, yo siento que mi curva de aprendizaje fue un poco menor porque yo trabajaba de cierto modo de una manera mixta, pero lo que yo hacía es que sí trabajaba mucho mis impresiones, tanto a la hora de tomarlas en el paciente como después de tomarlas. Por ejemplo, yo debridaba mis propios modelos, pero para poderlos debridar no lo hacía cuando ya estaba en el yeso, sino que lo que hacía era con un encerador hacer un debridado negativo sobre la impresión, vaciarla, eliminar la cera con la que hice ese debridado y ya me quedaba el espacio. Entonces marcaba bien la línea de terminado y ya mi laboratorio no me tocaba esa línea, porque el problema es que ustedes siempre le dan la impresión o el modelo de laboratorio y quieren que el laboratorio haga todo el proceso, que debride, que troquele, que individualice cada una de las piezas y encima de eso que trabaje, ¿no? Obvio, si lo que ustedes están buscando es solo que baje, pero yo estoy seguro que de todos los que estamos aquí, cuando trabajamos y hacemos una corona, muy pocos después de cementarla o hacer una prueba, hacemos una radiografía para saber si adaptó muy bien. Vemos clínicamente y si dicen, no, pero es que abajo, no, sí quedó bien, se ve bonita, pero no es así. O sea, criticarse a uno mismo creo que es de las cosas más difíciles, porque usualmente no lo hacemos y criticamos al vecino, criticamos al colega con mucha más fuerza que cuando lo hacemos para nosotros mismos. Entonces yo creo que esa parte fue la que hizo la diferencia conmigo. Y cuando te dicen que tú tienes un sistema ShareSide, sobre todo ShareSide, que la gente mejora clínicamente o profesionalmente, es por una razón, porque te vuelves un poco más crítico de tu trabajo porque lo ves, lo puedes ampliar y sacas todos los defectos. Estás involucrado en todo el proceso
y como estás involucrado en el proceso y tú es el que lo haces, no le puedes echar la culpa a nadie, porque la culpa al final siempre es tuya. Entonces, en esa parte, creo que sí te vuelves un mejor odontólogo, pero porque estás criticando tu propio trabajo. Y eso es bien difícil. Entonces, yo ahorita les digo que esta parte de digitalización y esta parte de diseño, creo que es una parte donde el odontólogo debe estar involucrado en todo momento. La parte de manufactura, pues ya no, porque eso lo puede hacer cualquier laboratorio. A eso sí está acostumbrado. Pero yo no le puedo delegar la parte de digitalización y la parte de diseño del todo a un laboratorio, porque él no sabe cómo trabaja el caso. Él usualmente está acostumbrado a recomendar, por lo menos yo lo que he visto aquí, es que el laboratorio recomienda mucho el material que voy a usar y me dice, mira, hazlo de esto, hazlo con lo otro, prueba este, pero es lo que él quiere hacer. Y yo creo que las cosas más difíciles en el flujo digital o en la ontología moderna, odontología digital, es saber escoger los materiales. O sea, yo creo que esa es responsabilidad más del odontólogo que del laboratorio. Y ahí es donde podemos hacer el cambio, o es lo que estoy haciendo en la universidad para que las nuevas generaciones salgan con un pensamiento distinto. No es que el laboratorio me va a decir qué es lo que yo voy a poner, sino que yo le voy a decir a él qué es lo que me tiene que hacer. Y esa, créame que no es una batalla con los técnicos. De hecho, es una discusión que tenemos así entre risas y esas cosas, porque pasa. Y yo, a pesar de que hago muchos de mis trabajos, también refiero otros, porque no tengo el tiempo de hacerlos del todo. Pero los que yo refiero, tengo que saber a quién se los refiero porque tengo que confiar en esa persona y tengo que tener buena comunicación. O sea, yo todo lo que yo pida, todo lo que él me reclame o me pueda sugerir, tiene que tener la libertad de hacerlo. Si en algún momento me dice, mira, yo no veo que aquí tenga buen espacio o siento que tenga que gastar un poco más, tengo que aceptar eso. Pero no puedo decir, no, mira, ahí bloquealo, ahí, así que se vaya. Y ese creo que es el error de lo que yo estoy viendo en la odontología digital eh, fuera de mi clínica, porque cuando más adelante van a ver una diapositiva en la que yo me hago un par de preguntas y ahí creo que les vamos a ir contestando. No quisiera que solo yo estuviera hablando sobre esto, sino que me gustaría más escuchar experiencias. Por ejemplo, yo no sé si de los que están aquí ya trabajan en digital o han trabajado en algún momento. Alguien No, que yo no, doctor. No, nada, no sabe nada de eso. nada, nada. Ok, listo. Igual yo tampoco, doctor. Igual yo, doctor, no sé nada. Perfecto. Pero bueno, lo que yo quiero que entiendan es que básicamente tener un flujo digital es saber en qué momento voy a aplicar todas estas herramientas. Porque, vaya, por ejemplo, como les digo, ya no les voy a estar diciendo mucho de mis ejemplos, sino que me gustaría escuchar más o menos lo que pasa en sus clínicas. Por ejemplo, alguien que se anime a decirme su protocolo para una corona individual. Hola, doc. Bueno, Hola. yo Acá. primero, bueno, si ya tenemos, digamos, una pieza tratada endodonticamente, por ejemplo, Sí, entonces sí. yo hago los cortes. Primero tomo una impresión o sea, una impresión para hacerle el provisional, ¿verdad? Ajá. Si el estado periodontal me lo permite, porque les soy honesta, cuando llegan tan mal periodontalmente, a veces prefiero que anden sin provisional para que pueda estabilizarse la encía. Luego que ya tengo pues el modelo previo para hacer el provisional, hago los cortes, ¿verdad? Y tomo la impresión con hilo retractor. Y si no, pues ahí meto un poquito de electrobisturí muchas veces cuando necesito una debridación. Y pues ahí hago mi impresión con buen alginato, ¿verdad? Y luego vaciar. Y sí, doctor, a veces uso material fino y pesado cuando se requiere, pero no en todos los casos. Y mi asistente tiene 12 años de estar conmigo
y a veces yo me desentiendo, o sea, que hay que hablar con honestidad. No, Le no, digo sí, yo, perfecto, de perfecto. verdad, por favor, y ya sabe ella que tienen que ir nítidos. Entonces, entonces, doctor, bueno, y a veces si me toca a mí, ¿dónde está la línea determinada, doctor? Se acuerda, ok, ven y tráelo, y ya lo hago yo a mano, y pues más o menos ahí le describo, pongo el provisional, de ser necesario, como le digo, más si la pieza está vital, claro que siempre lo hago. Sí. Solamente si está tratada endodónticamente y el estado periodontal está demasiado malo, entonces vengo yo y pues no le pongo provisional, pero una pieza vital siempre, siempre, siempre lleva su provisional. Así es que esa es la breve historia. Ok, perfecto. Miren, pero es interesante. Va, por ejemplo, ella toma una impresión antes de cuántos hacemos eso en realidad. Y yo, por ejemplo, a pesar de que tengo un sistema CHERSA y todo eso, lo primero que hago es escanear al paciente. O sea, yo sé que él viene a una corona. Lo primero que voy a hacer va a ser escanear al paciente. ¿Por qué voy a hacer esto primero? Porque el paciente, si yo empiezo a trabajarle, voy a anestesiar, empiezo a trabajarle y me tardo una hora y media en tallar, en tallar el diente. Ese paciente, cuando yo venga con el escáner, ya está cansado y no me va a abrir con suficiente fuerza o con la amplitud que yo necesito para llegar con el escáner y copiar toda la arcada. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es escanear al paciente. Igual, si yo voy a poner anestesia y de repente se inflama, los tejidos ya no van a ser los mismos. Entonces, por eso siempre lo primero que voy a hacer va a ser escanear al paciente. Luego de eso, anestesio, preparo mi diente con todo el protocolo de fresas que yo tenga y empiezo a colocar mi hilo retractor. En este caso, si yo lo hubiera hecho análogo, pasa lo mismo. Yo voy a hacer una impresión primaria, ¿sí? Voy a anestesiar, voy a tallar mi diente, coloco hilo retractor, coloco mi doble hilo retractor y tomo mi impresión, ¿sí? Pero como ya tengo una impresión anterior, yo abocardo, o por lo menos cuando lo hacía análogo, hacía eso, abocardaba. Cuando ya tenía el segundo hilo, ustedes saben que ese segundo hilo se puede quedar ahí lo más 3, 7 minutos. Después de eso ya me puede provocar daño. Entonces yo tengo que estar ya listo para tomar la impresión definitiva cuando coloco mi segundo hilo. Pasa lo mismo con el escáner, pero en lugar de tener el material de impresión, ya tengo listo mi escáner y lo único que voy a hacer va a ser recortar la pieza que tallé para hacer un reescaneo de la zona. ¿Sí? Entonces, ven cómo va lo análogo y ven cómo va lo digital. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando ya tomé la impresión, y aquí viene la diferencia también de un flujo digital y del otro. Por ejemplo, yo que tengo un sistema chairside, ¿qué es lo que hago? Obvio que ya no voy a poner provisionales porque voy a fabricar la corona en la misma intención. O sea, las citas con mis pacientes usualmente son de 2, 3 horas. En esas 2, 3 horas yo tengo que hacer la corona. Y ya no pongo provisional porque es que ya no lo voy a usar. Pero ¿qué si tengo que hacer un trabajo mixto? O tengo que enviar esto al laboratorio, aunque sea digital. Lo que va a pasar es que siempre voy a tener algo para hacer el provisional y ese paciente se va a ir con provisional, aunque venga el día siguiente a que le cemente la corona. Eso es en mi caso, pero en Doctor, la parte análoga, dígame. una consulta. Y cuando dejamos el provisional para tener un mejor línea determinado y que le encía, porque en algunos casos yo dejo hasta 5 días el provisional. Claro, pero en esos casos es porque los tejidos suyos están bien inflamados o usted tiene que conformar el tejido alrededor del provisional. Sí, en esas ocasiones. Sí, pero eso me está diciendo que su provisional es para tomarle foto. Y eso es así usualmente. No, 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 no. Yo los provisionales no los hago tan bonitos porque si no ya no me regresa el paciente. Esa es mentira.
El provisional tiene que ser la carta de su presentación. Mire, yo conozco un montón de pacientes que me dicen, mire, pero si me deja así el provisional, ¿cómo me deja la corona definitiva? Mucho que mejor. Entonces, no crea, ese tipo de frases y esa cuestión, créame que yo no creo que eso se aplique así. Sí tengo anécdotas. O sea, por ejemplo, una señora una vez me dijo, mire, voy a regresar el sábado. Y llegó un sábado, pero un año después, con el mismo provisional. Pero son pocos. En realidad, la mayoría de gente está consciente de que el provisional lo voy a dejar por un tiempo, pero sí tengo que dejarlo muy bien. O sea, yo a veces tomo la captura para mi provisional, incluso con hilo retractor. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese material se me vaya y yo pueda marcar la parte de afuera y dejar bien pulido, bien sin gradas, todo ese provisional para que cuando yo venga a poner la corona definitiva, la encía no me vaya a sangrar. Porque pasa que cuando uno se mete a la parte digital, usualmente deja de hacer coronas con metal, ¿sí? O coronas metal cerámica. El tema es que ya no cementa, sino que hace adhesión. Y en la adhesión no puede haber humedad, no puede haber sangre, no puede haber nada de eso. Entonces sus tejidos tienen que estar muy bien para cuando usted va a cementar esto. Y yo, de hecho, en muchas ocasiones, cuando cemento con aislamiento. Entonces, yo creo que este tipo de cursos o este tipo de diplomados son para cambiar ese tipo de paradigmas o el protocolo de trabajo y que vean o que entiendan de que es un flujo de trabajo o un protocolo para llegar a un tratamiento final, pero que sea de calidad. O sea, yo no me puedo exponer a que cuando yo quite este provisional empiece a sangrar la encía. Y aunque tenga aparatos como el láser, electrocauterio y toda la cuestión, eso no va a funcionar igual. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo algún problema alrededor de la pieza, la corona no siguió el contorno de mi diente, al principio todo se va a ver bien. El paciente se va a ir contento porque se ve el diente blanco, que le gusta la forma, XX. Pero quien los va a delatar siempre va a ser el periodonto. Si su encía sangra, sabemos que algo está mal ahí. Entonces, yo definitivamente no comparto su idea de que si los dejo muy bonitos, el paciente ya no va a regresar. De hecho, debería ser al revés. Y no sé si hay un taller ahí para hacer provisionales o algo, pero si no, pues yo con todo gusto, cuando quieran ver hacer un provisional y algo, lo hacemos del método que ustedes elijan. Aunque hoy por hoy estaba trabajando más bisacril que acrílico, resulta que ahorita en el país no hay. Entonces toca moverse el acrílico otra vez, o en dados casos donde yo voy a hacer muchas restauraciones múltiples o coronas múltiples, casos donde voy a hacer elevaciones de mordida y casi todas las piezas llevan coronas o algún aditamento de estos, usualmente uso como provisional el polimetilmetacrilato, que es el PMMA, y ese va fresado o una resina impresa, pero usualmente el PMMA, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ese material, es muy bueno, el pulido es muy bueno, no se mancha y es muy duro, muy resistente. Dice la fábrica que puede aguantar hasta un año en boca, pero yo tengo pacientes de 3 4 años con provisionales y ahí andan. Y mientras esto ande ahí, a mí no me preocupa. Cuando el paciente, obviamente, ese provisional lo cobro. Yo ese provisional lo dejo ahí mucho tiempo y cuando el paciente se decida cambiarlo por cuestiones económicas, simplemente haga un cambio del provisional al material de circonia, disilicato, feldespato, lo que se me ocurra. Pero sí, los provisionales juegan un papel fundamental en el desarrollo de su proceso de la restauración y que al final, pues, su restauración quede muy bonita. Por ejemplo, en la técnica Bob, usted hace una invasión del espacio biológico intencional, pero la clave de esa técnica es el provisional.
no tanto su corte ni nada, que no lleva mayor cosa, sino que es el provisional. Si usted no hace buenos provisionales, las coronas no van a quedar bien. Entonces, disculpe ahí si siente que lo regañé algún poquito, pero No, no no, lo no, hice con esa no, intención. no, no, para nada, no, 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 lo que yo le estaba preguntando era de que cuánto tiempo lo podíamos dejar o solo con el hilo redactor que usted estaba diciendo que el doble hilo redactor y eso, o Yo tiene coloco también, mi técnica o para tomar impresión siempre influye es de doble mucho, hilo. sí, pero influye mucho bastante con el margen cuando vamos a escanear, eso era más que todo, o sea, que si lo hacemos con un buen provisional, o si está bien solo con el hilo, o el hilo detector, podemos hacer el escáner para que nos haga un buen margen. No entendí esa parte. Sí, sí, ¿cómo se llama? Cuando hacemos lo del flujo, ¿verdad? Que Ajá, si dejamos el provisional cierto tiempo para poder escanear sí. nuevamente, o lo podemos hacer directamente yo solo con el hilo, sin poner provisionales. Y poner provisiones. No sé, lo que decía la doctora la vez anterior, o sea, si los muñones tienen endodoncia, yo creo que se pudieran ir así sin provisionales. Si no, lo dudo mucho. Y de hecho, cuando yo voy a dejar provisionales por largo tiempo, uso técnicas como el resin coating o el sellado dentinal inmediato en mis preparaciones para evitar que vaya a tener sensibilidad después el paciente. Porque muchas veces tengo que estar quitando, poniendo provisionales, mucho, y no puedo dejar que el muñón se me vaya a deformar o que el paciente esté con sensibilidad todo el tiempo o que cuando yo quite ese provisional y tenga que hacer todo el protocolo de adhesión en el muñón, el paciente vaya a tener sensibilidad. Entonces, ahí es donde los provisionales, como le digo, juegan un papel bien importante. Pero sobre todo yo, ahorita creo que hablemos un poco más de cómo lo haría digital o cómo sería el flujo digital para que vayamos viendo cómo vamos a hacer. O no sé si ustedes van a tener la oportunidad de trabajar. Creo que hay un taller de flujo digital con ustedes. No sé si lo vamos a poder hacer con un paciente o lo vamos a hacer sobre un modelo. Eso no lo sé. Entonces, de repente le traigo algunas razones por las que elegir ontología digital, pero creo que vamos a ir discutiendo varias de ellas. Por ejemplo, dice que es mayor eficiencia. Sí, de repente puedo acortar los tiempos operatorios. Y así como le digo, o sea, por ejemplo, yo para hacer una corona me tardo 2, 3 horas con flujo digital. Con el flujo análogo, por muy bueno que sea mi laboratorio, me lo va a entregar al día siguiente. ¿Sí? Entonces, y tendría que poner un provisional definitivamente. Entonces, que sí, que si yo tengo mayor eficiencia con la parte digital, sí, pero esto requiere también una inversión y una curva de aprendizaje que tiene que saber que está ahí, que solo por comprar el escáner no va a resolver nada, ¿ok? Que mejora la comunicación. Pues bien, como le digo, o sea, yo con mi laboratorio en la parte análoga realmente tenía una muy buena comunicación. Él lastimosamente falleció y pues ya casi, ya, o sea, los otros laboratorios con los que trabajo es bien poco, pero yo creo que parte del éxito en cualquier restauración es tener la comunicación con el técnico. Eso yo lo venía escuchando desde hace un montón, gente europea que venía a decir y decía, bueno, venía a dar sus conferencias con el técnico a la par. ¿Por qué? Porque recalcaba que la comunicación con el técnico era la más importante. Mira que aquí hice esto, mire que quiero esto, mira que quiero lo otro. Pero la comunicación en este caso se vuelve hasta internacional. Por ejemplo, mi técnico no está aquí en El Salvador. Tengo una técnico que está en Costa Rica, la cual quiero mucho. Otra que está en Perú. Tengo otros amigos que me ayudan en México, otros colombianos, y con ellos resuelvo, ¿sí? Porque desgraciadamente la, la parte técnica o la parte de laboratorio en Centroamérica, a excepción de Costa Rica, es empírica. Es puramente empírica porque no hay una carrera de técnico dental como tal.
Entonces la gente aprende de forma empírica. Apenas y sabe manejar los equipos que tienen. Y ahora le das una computadora y le dices que diseña en una cosa virtual. Si yo te doy un modelo a ti ahorita que lo estés moviendo con un mouse, lo vas a volver de cabeza y ya no ya no vas a saber cómo regresar. Entonces, ahora imagínate dárselo a este señor que no tiene, o sea, con la disculpa de algunos si se dedican a la parte técnica, pero no tiene la preparación universitaria y todo eso, no tiene una guía de cómo usar el software, sino que lo compró porque tiene el dinero. Y hay gente que agarra hasta diseñadores gráficos o me dice, no, es que mi hijo es el que me ayuda a diseñar porque le gustan las computadoras y los juegos y esas cosas. Man, o sea, yo no digo que no se pueda, pero la curva de aprendizaje es mucho más larga y va a aprender con ustedes, equivocándose con sus pacientes, no con los de él, porque él no tiene nada. Entonces yo esa parte del diseño no se la doy a nadie aquí. O la hago yo mismo o se la doy a alguien en el que yo confíe. Entonces la parte de la comunicación, ves que cruza fronteras en este caso, porque yo puedo trabajar con alguien incluso en la China y me puede devolver un trabajo que sea muy bueno. Mientras que si lo sigo haciendo aquí, voy a tener los mismos errores que tenía de una forma análoga, los voy a tener en digital. Y eso lo puedes comprobar cuando quieras. ¿Por qué? Porque la gente ahora ya no le echa la culpa, así como, y no me van a dejar mentir, que más de algún laboratorio les dice, sí, doctor, pero en la impresión baja. Y si en la impresión baja, ¿quién es el que está mal? Pero como el odontólogo nunca se equivoca, entonces ahí empieza la discusión con los técnicos de quién es el que tiene la culpa. Con la parte digital va a pasar lo mismo. Si tu técnico no tiene la preparación, no sabe usar computadoras, no entiende cómo funcionan los materiales ni nada de eso, si tú no le envías tu modelo bien definido, él te va a hacer la guía, perdón, la línea de terminado donde a él se le ocurra. Y de que te va a bajar, porque el software va a bloquear lo suficiente para que una corona baje. Va a bloquear incluso las partes proximales para que esto baje. Yo no conozco a nadie que haya hecho una corona CAD-CAM y me diga, no me baja. De que le baja, le baja. De repente puede que no coincida la línea de terminado, y ya es otra cosa. Pero, ¿y tomaste radiografía cuando lo probaste? Estoy seguro que no. Y entonces tienes los mismos problemas que tenías en análogo, los tienes en digital. Entonces la comunicación, como digo, es muy, muy importante. Que si esto tiene mayor precisión, entiendo, sí, por supuesto, porque es que ya les dije, yo cuando estoy trabajando, cuando estoy analizando mis preparaciones, yo puedo expandir esa preparación en no sé cuántos X al tamaño de la pantalla para saber si lo que yo hice o lo que estoy haciendo está bien. Entonces, la precisión va a estar en esa parte, en que yo voy a poder observar mi trabajo y ver si puedo marcar la línea de terminado correctamente a una ampliación que normalmente el técnico, el odontólogo, cuando marca la línea de terminado, cuando está haciendo el encerado de tu cofia, cuando está haciendo el encerado para un prensado, se lo va a inventar porque no lo ve bien, simple y sencillamente. Entonces, la precisión, yo sí estoy de acuerdo de que es mucho mayor en cuanto a la parte digital que en la parte análoga. Vea, por ejemplo, hay varios estudios en los que menciona que la parte digital tiene mayor precisión que la parte análoga con impresiones, pero cuando comparan las impresiones digitales, o perdón, los escaneos digitales con las impresiones análogas con silicona, resulta que la silicona de adición reproduce, creo que en 20 micras, ¿sí? Y la mayoría de escáneres, o por ejemplo Omnicam, reproducía 60 y algo de micras. Son más o menos 40 micras de diferencia. Y resulta que el adapte marginal, el adapte proximal y el adapte oclusal de coronas realizadas con CAD-CAM eran con mucha mayor precisión que haciéndolo de forma análoga. Entonces, sí estoy de acuerdo con que esto sí mejora la precisión, pero ya les voy explicando cómo va todo.
No es que solo tomé el escáner y ya, se fue y quedó bien. No se trata de eso, tiene que revisar bien y saber qué es lo que está mandando. Entonces, ¿que mejora la experiencia del paciente? Sí, por supuesto. O sea, ya esos reflejos del paciente con el alginato, con la silicona, entonces, y más que con la silicona, tú sabes que te tienes que quedar por lo menos unos 5 minutos ahí con la impresión puesta y no moverse nada. Eso es, en algunos casos es horrible, por supuesto. Entonces, la experiencia para el paciente, creo que sí. Y la comunicación con el paciente, cuando él está viendo su boca en una pantalla y tú le estás explicando qué es lo que quieres hacer o en qué consta el trabajo que estás haciendo, pues es muy superior. Podrás tener los modelos que querrás, más bonitos que querrás, pero el paciente va a entender las cosas a color y va a entender poder ver su boca en un monitor mucho mejor que tener un modelo así en yeso. Entonces, definitivamente eso es así. Ahora, la reducción de costos, vamos a hablar bien de eso porque obtener un escáner no es barato. Obtener un software de diseño no es barato. Y obviamente obtener la fresadora, que es lo que te va a reproducir, tampoco. O en este caso, una impresión, tampoco es barato. Entonces, cuando hablo en reducción de costos, es que, por ejemplo, yo ahorita tengo, vaya, un ejemplo, dígame alguien de ustedes, ¿cuánto se tardan en hacer una corona metal cerámica? Pero dígame la verdad, o sea, llega el paciente, le hacen la preparación, ese mismo día le tomaron la impresión, eso les llevó alrededor de 2, 3 horas para hacerlo bien y montarlo en algo para mandarlo al laboratorio, pienso yo. Luego son 3 días para probar la cofia. Si fuese metal cerámica, son 3 días para probar la cofia. Vuelven a mandar y son otros 3 días para probar el bizcocho. Vuelven a mandar para el glaze y son otros 3 días hasta que les viene la corona. ¿Y cuánto es eso en tiempo? Y recuerden que el tiempo es dinero. Y todas las veces que llegó a hacer una prueba el paciente, ustedes se pusieron guantes, su asistente se puso guantes y usted perdió por lo menos en lo que hablaba paja y toda la cuestión, perdió 1 hora o media hora. Si no quiere hablar mucho, una media hora. Entonces, yo hago las cosas en 2, 3 horas y ya no vuelvo a ver pacientes. Se llevó su corona de una sola vez. Entonces, a pesar de que yo hice esta inversión tan grande, quién cree que tiene mejor rentabilidad con sus trabajos? ¿El que la hizo en 2, 3 horas o el que la terminó haciendo en una semana y media? ¿Se entiende esa parte? Hola. Bueno, no sé si sigo, porque no hay nadie. Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. doctor, se entiende, sí, doctor. Sí se entendió esa parte de los costos, que, o sea, Sí, entrar a la parte digital no es que sea barato, pero con el tiempo creo que te va a ser más rentable. no, sí, 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 se entiende, sí. Eh, es cierto, o sea, nosotros para mandar a hacer una corona nos tardamos bastante tiempo, por hacer pruebas y todo, y sí, el flujo digital, eso es lo que tiene que reducir costos, pues, en CAD-CAM, quiero ver una corona, lo hace en media hora, y póngale que del paciente en la mañana, en la tarde ya les entregan el trabajo, pues. Sí, puede ser, pero por eso te hago la pregunta. Ahorita lo que está en pantalla, ¿yo puedo hacer ontología digital sin tener estos equipos? Yo pienso que sí, pero tienes que ordenar tu flujo. ¿Cómo funciona tu flujo? Vamos, aquí te digo cómo funciona la cosa. ¿Cómo es el flujo con tus pacientes cuando llegan a tu clínica y llegan para una corona, pero también tienes una agenda que cumplir y no le puedes dedicar todo el tiempo a ese paciente? Entonces, en flujo digital funciona igual. Tú tienes que saber en qué momento vas a usar el escáner y vas a mandar archivos y en qué momento vas a estar en el paciente.
¿sí? Ahora, cuando yo no tengo estos equipos, pero sí trabajo con laboratorios que tienen estos equipos, yo puedo tener un flujo mixto, pero significa que voy a tener que tomar buenas impresiones, voy a tener que mandar muy buena información para que el trabajo que yo obtenga también sea de la misma calidad. Que si va a ser un poquito más rápido, probablemente sí, pero no va a funcionar si lo que yo envié no es de buena calidad. Entonces, aquí toca ver cómo voy a hacer para trabajar de un modo diferente al que lo estoy haciendo, que me sea rentable, que sea más rápido, más agradable para el paciente y que tenga resultados de calidad. Obviamente, la anatomía de una pieza hecha en un flujo, un proceso digital, yo creo que es muy superior a lo que los laboratorios de la región puedan entregarte cuando no quieren hacer las cosas o cuando ponen a cualquiera a hacerlas. Porque cuando sí tienen ganas de hacer las cosas, les quedan muy bien, pero te pide mucho tiempo. Entonces, yo creo que la parte digital sí te ayuda mucho, pero tienes que ordenar cómo vas a tener tu práctica para poder usar todos estos tiempos. ¿En qué momento voy a mandar a escanear? ¿Qué es lo que voy a mandar a escanear? ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿Cómo quiero manejar el caso? ¿Cómo quiero presentar el caso? Porque, por ejemplo, ontología digital no solo quiere decir que yo voy a poder fresar coronas, coronas y puentes, coronas y puentes, coronas y puentes. Eso es todo lo que hago. No funciona solo así. Por ejemplo, aquí viene la parte de las impresoras 3D. ¿Quién de los que está aquí usualmente ya hace diseño digital de sonrisa o el DSD? No, yo soy nulo, solo lo que he visto en conferencias, ¿verdad? De printer, ¿verdad? Que ya resina, bueno, ya hay resinas líquidas que sacan provisionales y que, ¿cómo se llama? Y que también sacan placas, ¿verdad? Y solamente, Ah, pero soy bien nulo en eso, no, no sé si son resistentes o solo son provisionales. no, no, deje los materiales impresos. Yo le preguntaba que si ustedes ya hacían diseño de sonrisa. No, no, yo no. Bueno, me imagino que es una de las cosas que van a aprender en este diplomado. Pero bueno, si no has hecho diseño de sonrisa, y yo le quiero preguntar, ¿ustedes ya han mandado a encerar un caso? Yo solo en la universidad, doctor, solo cuando ¿Cuánto hicimos se un caso tardaron? para Carí. ¿Cuánto se tardaron? No, no recuerdo la verdad. Pero bastante o poquito. Sí. No, bastante, sí. Creo que una semana, parece, creo que a San Salvador, porque yo soy de Santa Ana, creo que lo enviamos a San Salvador, de hecho. Ok, Sí. bueno, miren, por ejemplo, eh, ustedes están viendo mi pantalla. Yo aquí tengo esto. Permítanme. Si se fijan, tengo un modelo 3D. Sí, ¿Sí? eh, Eh, sale, me voy a mover. ¿Se ve o no se ve? no, se quedó en la presentación número 5. Qué raro. A ver. Y eso que Ajá. sacan en printer, se puede hacer con una corona definitiva, ¿verdad que no? Sí, no. Lo que pasa es que ya Ok, voy a. ok, Solo esa déjame, printer ahora está déjame revolucionando resolver todo. esto, porque se supone que estoy compartiendo pantalla. No, pero no, no sale solo su cámara sale.
Déjame ver, espera. Ah, ok, ok. Listo, hoy sí. Hoy sí, ¿Sí se mueve? sí, sí se mueve. Ok, mira, esto de escanear y enviar no solo es así nomás. O sea, tienes que enviar el archivo y lo mismo que hace un laboratorio con tu modelo de yeso es lo mismo que hace con la parte digital. Lo tiene que limpiar, lo tiene que dejar bien lisito, le puede poner un nombre ahí, lo deja hueco y hace muchas cosas. No solo es de agarrar el escáner y ya, ¿no? Pero lo que quiero que Ujú. vean es lo fácil que es hacer muchas cosas. Por ejemplo, en este Yo, caso, he- yo he ido a un laboratorio que ajá, lo que hacen es que tienen un escáner para escanear el modelo que se envió, ¿verdad? sí, sí, esos usualmente son bastante buenos Yo sí he hecho bastantes piezas de circonio, de circonia. pero sí, pero porque no sé ocupar ¿cómo se llama? Los programas y también nunca sé cómo se diseña y eso, tal vez lo Vean, aprendemos en ese curso. mira lo que estoy haciendo. Ujú, sí, sí. Simplemente agarré una librería X, y eso que en realidad a mí me encanta encerar, Ujú, sí, pero mira lo fácil que es. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un caso grande, yo lo puedo preparar con anticipación. Creo que esa es de las cosas que ustedes tienen que aprender también, que planificar sus casos es lo que va a hacer la diferencia. Muchos no planifican, solo lo que va llegando, le dicen siéntese y empiezan a trabajar. Y no se trata de eso, se trata de ser un poco más ordenado, planificar sus casos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto? No lo voy a hacer así súper bien de buenas a primeras ahorita, porque sí, no estoy para eso ahorita. Pero lo que quiero que veas es que es bien fácil de agarrar un caso, desarrollarlo, y por ejemplo, yo ahorita ya pudiera imprimir el caso. De hecho, creo que tengo este caso impreso. Sí, yo tengo este caso impreso, ¿sí? Que ya lo había encerado y simplemente voy a, voy a ocuparlo ya de molde para hacer para hacer mis provisionales o también para hacer mis cortes. ujú, Entonces, lo que quiero que vea es que el flujo digital no solamente es para hacer coronas y puentes, sirve sí, para muchas cosas. Yo, por ejemplo, todos los casos de implantes los planifico en la parte digital, y si eso es viable, yo sigo adelante con el tratamiento. Si eso no es viable, protésicamente hablando, pues simplemente ya no lo hago. O sea, le explico al paciente el por qué no voy a seguir con el caso, porque a lo mejor termine mal, porque no va a quedar con las expectativas que tiene el paciente y no me voy a meter en problemas. Entonces, eso es algo que he aprendido ahí con el tiempo, pero veo que a veces mis amigos no lo entienden. Entonces, yo pienso que esto sí hace la diferencia a la hora de trabajar y hacer muchas cosas.
No sé qué opinan ustedes. Ahora, contestando su pregunta de que si puedo imprimir coronas y eso, yo le contesto. Fíjese que yo en este caso, esa foto que usé es de uno de los impresores que yo tengo. Esos impresores son un poquito costosos, pero siento que vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque usualmente la mayoría de gente compra uno más barato para probar, pero al final resulta que esa prueba no deja de ser prueba siempre y la gente se acostumbra a usar el mismo impresor y sacar las cosas de baja calidad porque dicen, no, pero es una impresora, es una resina, resina es resina, ¿qué más da? Pero la cosa no funciona así. De hecho, resulta que hay una toxicidad en cuanto a los materiales que van en boca. Podría decir, no, pero es que solo es un ratito, si solo lo ocupo para hacer un modelo, no va a influir. De repente para un modelo no, o sea, para un encerado y todo eso no, pero una guarda que usted va a dejar en boca, una corona que usted va a dejar en boca, una guía quirúrgica que va a utilizar durante un procedimiento quirúrgico, una prótesis completa, ahí sí siento que va a ser la diferencia, porque ahí sí puede tener niveles de toxicidad, puede tener alergia en las mucosas del paciente y la cosa no va a estar tan bien. Ahora, con respecto a las resinas que vienen en camino, yo creo que sí vamos a llegar al punto en el que se puedan imprimir resinas de muy buena calidad y que ahorita yo pienso que ya las hay, pero vea que para imprimir una corona es alrededor de media hora. Luego tiene que lavarla, tiene que secarla, tiene que fotocurarla y luego de eso tiene que entrar a un proceso de maquillaje porque le va a salir una corona mono. Aquí no hay translucidez, al igual que en los bloques de disilicato de litio, por ejemplo, que tengo alta translucidez, mediana translucidez y baja translucidez. Aquí no, aquí solo tengo un color mono. Y para poder darle efectos, yo voy a tener que maquillarlo. Y para poderlo maquillar, esto también lleva un proceso en el que tengo que colocar el maquillaje, hornearlo, colocar otra capa de maquillaje, hornearlo. Y eso ya me complica todo el proceso porque voy a tener que depender de alguien más, porque yo no voy a dejar de hacer las cosas que hago clínicamente con el paciente por estar haciendo una incrustación o una corona de resina impresa. Entonces, una corona de resina impresa o una incrustación de resina impresa, la máquina se tarda 3 4 minutos en fresarla y solamente la pules con un cepillo de pelo de cabra. Eso no tiene comparación con una resina impresa, que si tiene un costo menor, pues yo ya le dije que el tiempo es dinero. Y si yo voy a tener que hacer todo, a mí no me resulta tener coronas impresas. Si yo voy a tener a alguien que trabaje para mí, probablemente ahí sí me funcione, pero voy a tener que depender de alguien más. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, sí se entiende, clara, clara, clara. Sí, que Ujú. ahorita, yo hoy por hoy, no digo que los materiales sean malos. Yo trabajo muchas cosas impresas y funcionan, pero no son tan rentables como uno pensaría en cuanto a tiempo y realmente dinero. Porque si yo dependo de alguien más, tengo que darle mucho trabajo a esa persona para llegarle a su sueldo todos los meses. Entonces, si no estoy haciendo esto todo el tiempo, no va a funcionar. Y por eso es que pienso que la mayoría de gente eh, no entiende esa parte. Piensan que comprarse un impresor de 500 de $1000, con eso van a poder hacer muchas cosas, pero no funciona así. No creo. Entonces, no sé si, o sea, yo creo que aquí llegaríamos con la charla, pero no sé si tienen preguntas, si se logró entender
o si cuando tengamos un laboratorio, creo que va a quedar más clara esta parte. Yo bien, excelente. Sí, bueno, entonces con los demás participantes, no sé, fue que no todos opinan. Igual, doctor, todo claro. Todo Igual yo, claro. doctor, todo claro. Igual creo que ya al hacer la práctica va a quedar como un poco más claro. Ok, ok. No, no sé cuándo tenemos esta práctica. No sé qué es lo que están haciendo ahorita tampoco. Yo no paso en la universidad todo el día, pero si los días que les toca llegar o algo se quieren acercar, quieren platicar de algún caso o tienen alguna duda, pues yo llego de 7 a 9, de lunes a jueves. Mire, y Gracias, una doctor. pregunta, ¿y usted con qué programa empezó? Así como ahí para aprender, así como, ¿con qué empezó usted aprendiendo? Fíjate que yo creo que como todos empecé con la parte esta de Mesh Mixer. Eh, pero bueno, no, es que cuando te compras el escáner ya viene con el software de diseño y empecé con ese. Pero ya cuando me quise tirar a hacer todas estas cosas como la que te estaba enseñando, sí me fui con ¿cómo es que se llama? Con Mesh Mixer, porque en teoría es gratis. Pero yo pienso que ahí tienes que tener mucha habilidad y tienes que conocer mucho de las computadoras para terminar haciendo cosas. Hay gente que es muy hábil y que ha hecho cosas increíbles, pero por más videos que haga, no te va diciendo todo. Y llegar a ese punto de una forma autodidacta es bien complejo. Entonces me pasé a este otro software que no es gratis, pero que es barato. Se llama Blender for Dental. Puedes hacer muchas cosas, pero como es barato y no es automatizado, toca ir haciendo todo paso a paso. Si no tienes tiempo para invertirle a esta parte y empezar a hacer ese paso a paso y conocer el software, no te recomiendo que te metas porque no va a funcionar o no te puedes desilusionar rápido de que no tienes los resultados que quieras y que no logras hacer todo lo que la demás gente hace. Entonces, yo a esta parte de diseño, sí te digo que si no tienes el tiempo de dedicarle, irle paso a paso, despacito, con algunos tutoriales o que un amigo te vaya enseñando, no te recomiendo que te metas. Pero sí, sí me gustaría que en algún momento veamos cómo es todo el proceso de diseño para que entiendan y que si tengan cómo platicar o cómo tener una comunicación con el técnico para que ustedes puedan indicarle qué es lo que quieren. Sí, o sea, al final sería por eso, para tener una mejor comunicación con el técnico y, y poder, o sea, que te manden el diseño que están haciendo, uno poderlo arreglar y poderlo discutir con el técnico, ¿verdad? Sí, siento que eso sería lo mejor, pero como te explicaba antes, eh, Ujú. yo, yo el sistema que uso para mí es el de Seric. Ese es el que yo estoy acostumbrado a usar. Trabajo con Exocad muy poco, pero mis técnicos sí trabajan con él. Entonces yo sí entiendo cuál es el proceso cuando utilizan Exocad y entonces es muy fácil para mí entender cuando me mandan un archivo HTML y puedo ver qué es lo que me diseñó el técnico y puedo hacerle observaciones y puedo decidir eh, qué hacer con lo que sigue. Entonces ya con eso yo creo que es suficiente para tener una buena comunicación y que tenga resultados buenos. De ahí para allá, como te digo, si te quieres meter a la parte de diseño, yo no digo que no se pueda, pero va a haber un momento en el que te tienes que decidir, o soy diseñador o soy clínico.
Y a mí, en lo personal, me gusta mucho ser clínico. Gracias, Doc. ¿Ok? No sé si alguien tiene otra pregunta. Vamos. Yo tengo una pregunta, doctor. Diga. En el caso, bueno, por lo menos en mi caso, sí me gustaría, ¿verdad? Algún día contar con ese sistema, pero por el momento, como lo veo un poco difícil, tal vez algún consejo, aparte de seguir como los protocolos lo más adecuado posible, cuando tal vez en algún momento podamos enviarlo a un laboratorio que nos pueda colaborar con esto. ¿Qué cree usted que es como lo más importante que tenemos que tomar en cuenta para que el trabajo quede lo mejor posible? Mire, cuando entra esta parte digital y empieza a trabajar con materiales como disilicato de litio, circonia, eh, sus preparaciones. Sus preparaciones tienen que ser súper nítidas. O sea, tiene que cumplir con los espacios que necesita el material para que funcione bien. Y eso es algo que creo que la mayoría de gente no entiende. O sea, no entiende que, por ejemplo, las preparaciones CAD no tienen que llevar filos. Usualmente van chatas y van redondeadas también. Entonces, es un poquito diferente, pero toca ir aprendiendo eso. Entonces, yo, por ejemplo, con los alumnos que tengo en la universidad, lo que hago es que tengo un kit de fresas que no es que sea mío. O sea, yo lo armé y todo eso, pero no tiene mi nombre ni nada, y yo no recibo nada de eso. Simplemente he armado un kit de fresas que yo utilizo en la mayoría de los casos y con eso resuelvo eso. O sea, por ejemplo, tengo una fresa que es de reducción oclusal, que la parte activa mide 1.5. Entonces yo paso esa fresa sin piedad en la parte oclusal porque yo sé que de ahí no me voy a pasar. Y tengo el espacio suficiente para que funcione un material. Entonces, tener ese control Ujú. de que la fresa que estoy usando me va a dar lo que yo necesito para que el trabajo funcione, creo que es lo más importante. Sí, porque en su caso está como complementado, pues usted maneja lo clínico y lo de laboratorio, pero tal vez en nuestro caso es saber qué es lo que necesita también el de laboratorio para poder trabajar lo mejor posible, porque ellos ya saben cómo hacer su trabajo, pero si igual nosotros no lo dejamos bien, es como que eso no va a garantizar el éxito del tratamiento después. Sí, yo ahí con los laboratorios que ustedes tienen, no sé hasta qué punto, ¿cómo se llama? Se puede hacer algo o si no, si porque es siempre en la misma universidad, no sé si podrán llegar alguna vez en los días en los que se está ahí, como para que vean cómo es el proceso. Porque honestamente, para mí llegar un jueves o viernes es que tienen los laboratorios. Jueves y viernes a cada 15 días. Ajá. Entonces, para mí, honestamente, llegar a esos laboratorios y agarrar un caso y desarrollarlo con ustedes es un poco difícil. Entonces, yo no sé de los que estén tan interesados, la posibilidad de que lleguen en los días en los que estoy ahí en la mañana y vean un caso, Yo me apunto. pero hay que pedir permiso. Esa es idea mía y capaz y me regañan. Nos van a regañar a varios, pero a Pues veces sí, hay que pedir perdón y después permiso. no funciona así. O sea, yo sé que si pide permiso, las cosas fluyen, pero, Sí, pero eso es claro, lo que se me doctor. ocurre. Eso es lo que se me ocurre. O si no, llegar, o sea, programarme de que yo voy a llegar tal día cuando ustedes hacen ese laboratorio, pero tienen que avisarme con mucha anticipación. Porque, por ejemplo, esta semana yo no tengo espacio y la otra ya tengo comprometido unos días. Entonces, quedarme a mí todo el día ahí o algo así es bien complicado.
Nosotros tenemos el laboratorio a partir de las 3:30. Tal vez si se pudiera, podría ser más temprano. No, o sea, es que yo, por ejemplo, voy de 7 a 9:30 y nunca salgo a las 9:30. Siempre termino saliendo tipo 10 porque los alumnos que tengo a mi cargo se tardan un poquito. Entonces, ya venir a mi clínica, solo ver un paciente o dos y regresarme a la universidad es un poco complejo. Entonces, prefiero pedir todo el día, me quedo ahí en la universidad, atiendo a mis alumnos, por ejemplo, nos vemos un jueves, yo atiendo a mis alumnos y después me quedo con ustedes todo el día. Porque sé que tengo un laboratorio, pero no sé cuándo es. Sí, no sé si podríamos hablar eso con alguien en específico o usted nos avisa. No, no, ustedes son los que mandan. Ustedes tienen que pedir eso. Yo, ahí en la universidad hay dos escáneres. Está uno que es Chairside, que es como el que ocupo en mi clínica, y está el otro que usualmente hacemos un trabajo mixto. Es el mixto en el que hago la mayoría de cosas, porque hay un servicio de laboratorio. Y porque no se le puede explicar al alumno que venga a hacer algo Chairside, ¿no? Honestamente, la parte Chairside casi siempre la he ocupado en casos de emergencia, cuando necesito algo para la ya. Y ese sí me saca en ese problema. Pero de ahí para allá, usualmente el que más ocupo es el mixto. Bueno, gracias, doctor. Bueno, Ok. vamos a ver con quién podemos discutir eso, a ver si se puede dar la clase, porque suena bien interesante, la verdad. Sí, yo lo que quiero que se lleven es que, que existe una forma diferente de trabajar, pero que al mismo tiempo no es tan diferente, porque lo que uno hace en Boca es igual. De repente cambian los procesos en los que usted terceriza ese servicio, pero de ahí para allá es idéntico. O sea, el escáner no funciona con sangre, la silicona tampoco, con saliva tampoco, o con humedad. Entonces, esa parte sí hay que cuidarla. Sí hay que cuidarla para tomar impresión y para escanear. Yo, cuando tengo unas preparaciones, usualmente le digo al alumno, es que si el material de impresión no pasa, la luz del escáner tampoco. Y si la luz del escáner no pasa, no me va a copiar todas las partes que yo quiero. Por ende, el escaneo que voy a tener va a ser bien pobre. M- Mire, Doc, una pregunta que dice que yo me acuerdo que en los primeros escáneres, ¿verdad? Decían que uno tenía que hacer bien la preparación porque el escáner solo podía leer de 0,5 a 2 milímetros, algo así entendí. No sé si es un mito o ahora ya son más sofisticados, me imagino, ¿verdad? De 0,5 a 2 milímetros. De 0,5 a 2 milímetros es el espacio del material que usaban estos sistemas antes. Y que de hecho, por ejemplo, tú vas a revisar la, los libritos que vienen en los materiales y todo eso, y te siguen diciendo que tienes que tener 1,5 a 2 milímetros de espacio. Eso es porque lo hacen de manera estandarizada, pero a medida tú vas mejorando tus preparaciones, tú puedes llegar hasta 0,5 de espacio del material y no pasa nada, siempre y cuando hagas adhesión y no cementado. Pero eso es para alguien que hace una preparación muy buena. Si tú ves que tu preparación no es muy buena o el técnico encargado del diseño ve que la preparación no es tan buena, honestamente, probablemente te diga, no, mira, aquí el protocolo dice que necesitas tanto y tanto de grosor mínimo
para poder hacer la pieza. Pero no, ahora hay materiales, por ejemplo, la resina CAD es de 0.5, lo mínimo. La circonia, por lo menos la gente de Katana, te dice que es de 0.5, que es igual a una corona metálica. Pero es eso, el espacio de los materiales, porque en realidad la luz del escáner es muy grande. Y por ejemplo, en el caso de Medit, en el caso de PrimeScan, y creo que la última de 3Shape es muy buena. Tienen hasta 20, 21 milímetros de luz para escanear superficie. Y eso es bastante. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Gracias, entonces doctor. nos Buenas noches, quedamos hasta gracias. aquí. Noches. Listo. Bueno, Buenas ha noches. sido un gusto. Cuídense, ojalá tengan la oportunidad de conocerlos y que trabajemos algún caso juntos. Y así que vayamos desarrollándolo. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, Doc. Bueno, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, un gusto. Buenas noches. Listo.